Hola, muy bienvenidos a Mejor Salud. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación, la buena alimentación en las distintas etapas de la vida. ¿Sabían ustedes que según la Organización Mundial de la Salud, hasta un 80% de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2 se pueden prevenir manteniendo una alimentación saludable? Para conversar sobre esto, todo lo que es nutrición, desde que somos niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, nos encontramos con dos nutricionistas. Primero voy a presentar a Rosemary Nostroza Tapia, ella es nutricionista en polipediatría del Hospital Juan Noé Crevani, y también está con nosotros Óscar García Marconi, también nutricionista en poliadulto del Hospital Regional. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien. Qué Bien, bien, bueno. muchas gracias por la invitación. Gracias por ustedes por estar con nosotros y este tema tan interesante que es tan importante, el cómo nosotros nos alimentamos para poder tener una buena calidad de vida desde que somos pequeños, ¿cierto? Hasta llegar a la adultez y a la adultez mayor. Chiquillos, ¿cómo podemos fomentar esta aceptación? Porque nos vamos a ir por etapas, ¿cierto? Vamos a empezar desde cuando somos niños. Entonces, ¿cómo podemos fomentar en los niños la aceptación de verduras y legumbres sin convertir esta hora de comer en un castigo y más bien en una negociación? Claro. Bueno, yo soy Rosemary Nostroza y trabajo especialmente con pacientes pediátricos. De por sí ha sido todo un tema, el tema de la aceptación como de la variedad de la ingesta de alimentos, porque igual ha habido un aumento en la selección de los alimentos durante de los últimos años. Entonces, es un tema que trabajamos con mucho tiempo. A veces los padres llegan y quieren como los cambios de inmediato y muchas veces nos demoramos años en hacerlo. Lo que recomiendo siempre cuando queremos una buena aceptación de la ingesta de los alimentos es como, claro, ir probando alimentos de a poco nuevo. Ya muchas veces podemos ofrecer 20 veces el alimento nuevo y el niño recién a la 21ª vez lo va a probar. De repente, quizás, entre comillas, disfrazar el alimento. También a veces hacemos, claro, muchas veces se recomienda no dar como premios, como para aumentar la ingesta, pero no ha servido mucho como darle un alimento que a él le gusta mucho al niño con un alimento nuevo. Entonces comen el alimento nuevo y luego comen el alimento que más le gusta. Y así vamos avanzando como en la ingesta de nuevos alimentos. También en la participación como en las compras, en la selección de los alimentos, en las preparaciones, cómo se preparan los alimentos, hemos cambiado consistencias. Muchas veces niños prefieren cosas como un poquito más crunchy, cambiamos toda la alimentación, que sea crunchy y así vamos como haciendo distintas variaciones. Hoy en día hay muchos alimentos ultra procesados, Ujú. ¿cierto? Que Sí, en realidad vemos los ingredientes y es una lista infinita. Y lo que más como padres buscamos es entregar una buena claro. alimentación. Entonces, ¿cómo reducir el consumo de estos alimentos Ultraprocesados. ultraprocesados Ujú. y añadir alimentos que sean atractivos en los niños y que sean saludables? Sí, sí, y de hecho eso mismo de los ultraprocesados, hay muchos alimentos que son sin azúcar añadida, que son entre comillas disfrazados de más sanos, pero igual tienen una lista muy grande de ingredientes. Entonces también claro, hubo este cambio o sea, desde que empezaron como con la ley de los sellos, salieron muchos alimentos sin azúcar o sin ingredientes como tóxicos, pero nos pasamos al otro lado. Ahora abusamos de esos alimentos, entonces lo que más recomendamos siempre, especialmente para las colaciones, es como mandar alimentos siempre naturales. Mm. Frutas, los sándwiches. A veces yo prefiero que en vez de llevarse una galleta que sea sin azúcar, se lleven como un pancito, aunque coman una porción de cereal extra al día, pero se hace mucho el cambio. Yo al principio hablaba de Ujú. disfrazar los alimentos, pero de manera saludable. Por ejemplo, si al niño no le gustan las lentejas, quizás hacer como una hamburguesa de Claro, lentejas, también, sí, claro, ahí una cambia cosa. la técnica culinaria del alimento. Incluso me llama Sí. mucho la atención que hay Ujú. veces que hacen brownie o qué, que es de zapallo italiano y no Sí. se nota. Ujú. Lo encuentro Sí. genial. Hasta las mismas verduras, muchos niños no comen verduras enteras, pero si se las damos como en cremas, las comen.
Entonces ahí ya estamos cambiando la técnica, quizá no se absorbe el 100% el nutriente o no es lo más óptimo, pero ya tenemos una ingesta de verduras, aunque sea en una porción mínima. A veces hasta mezclarlas con ciertas cremas, ya hacer como mayos más saludables, que también nos ha funcionado para que el niño consuma Y más. también es importante que nos vean a nosotros como adultos que comemos las verduras que les estamos Claro, ofreciendo, porque si también. vemos, si los niños ven Mm, que les estamos dando brócoli o ciertas verduras y el adulto come un completo o un churrasco al lado del niño, creo que no va a ser muy atractivo. exacto, sí. Sí, igual, claro, el apoyo familiar es fundamental. Fundamental es también en la presentación de los alimentos es fundamental, porque claro, hay poco tiempo muchas veces, jornadas extensas laborales, jornadas extensas del colegio, que muchas veces lo más rápido es como ya, algo envasado, pero muchas veces el apoyo familiar es fundamental. Y ocurre, ¿eh? La verdad es que sí, Sí. ocurre, los papás son bien comprometidos con ofrecer alimentos nuevos para que el niño vaya probando, aunque sea, a veces pasa que yo atiendo a los pacientes en 3 meses o en 4 meses y comen dos alimentos nuevos, pero ya es un avance. Entonces ahí, claro, es una esperanza y que vamos como siguiendo avanzando. Ahora nos vamos a ir a la etapa de la adolescencia, ya Ujú. que es un poquito más complicada. Sí, ¿Cómo asegurar ese aporte nutricional, cierto? Que es adecuado, que puede ser de hierro, calcio, energía, durante estos estirones de crecimiento, especialmente cuando empiezan a elegir sus propios alimentos. claro. Sí, es igual. Claro, es un tema porque el adolescente de por sí disminuye en su ingesta de alimentos. Ya no comen en los recreos, a veces como hacen 2, 3 comidas al día y suficiente. Es como muy propio de la etapa del grupo etario. Y ahí siempre como la recomendación es elegir ciertos alimentos que sean quizás más fortificados en ciertos nutrientes para poder cubrir los requerimientos. En el caso de una persona, un adolescente, come bien con toda su cadena alimenticia, no es necesario vitaminizarlo. No, no es necesario suplementos, ya de Ya. minerales, de vitamina, no es necesario. De hecho, si tenemos una ingesta como de todo alimentos de la pirámide alimenticia completa, no es necesario. Y ahora, claro, se ve mucho el tema de los suplementos. Ahora muchos se suplementan y he visto muchos suplementos como de distinta variedad, que muchos tienen azúcar añadida, tienen otros ingredientes que no es propiamente tal el suplemento. Ya Mm. siempre cuando hay como una deficiencia, ya sea con examen o una restricción alimentaria por temas de preferencias, como por ejemplo los vegetarianos, ahí sí suplementamos, pero no es necesario. También está la moda de los adolescentes, claro, ser veganos, vegetarianos, Claro. y llegan después con dolores de cabeza, Mm, problemas de concentración, sí, mareos. Quizás hay alguna confusión que al ser vegano o vegetariano empiezan a comer inadecuadamente, muchas masas, quizás. sí, sí, también, claro, y se restringen, no tienen como una orientación. Es muy poca la población que apoya quizás para la orientación para hacer estos cambios de dieta. Y sí o sí tiene que ser planificado si es que yo quiero eliminar un nutriente esencial que es parte de la dieta que desde siempre, que son como las proteínas como de origen animal. Rosemary, ¿de qué manera influyen las redes sociales y las modas alimentarias? Bueno, lo que estábamos Claro. conversando, Ujú. ¿cierto? Y cómo guiarlos hacia la relación sana con la comida sin caer en dietas tan restrictivas. Sí, bueno, ese también es otro tema muy importante porque ahora en las redes sociales vemos de todo, ¿o no? Así como, Incluso algunos retos sí, algunos retos alimentarios. tal cual, así Mm. como ya de 21 días sin comer tanto, 21 días de ejercicio, 21 días de ayuno, hemos visto muchas cosas. Lo que intentamos siempre transmitir, eh, bueno, como nutricionista en pediatría, es como nunca fijarnos en el peso, ya siempre como eh, enfocarnos siempre en que la alimentación sea suficiente, pero para mantener como ser sano. Ese es como siempre el objetivo, ya nunca como para bajar de peso, porque claro, muchas veces llegan con la idea de querer bajar de Sobre peso, todo las las mujeres, las mujeres, niñas. claro, y que la sociedad impone muchas veces que la delgadez es parte de un estereotipo. Entonces ahí buscamos mucho como el ser sano, ya el buscar el deporte, el tener ordenado la alimentación, cubrir los requerimientos, pero sí siempre como intentar
transmitir eso como familia también. La familia que más que el peso, estamos buscando que esté sano, Que esté ya sano. que su azúcar esté sana en la sangre, que su hígado esté sano, que el Bueno, pero colesterol si esté hay un sano. sobrepeso evidente, ahí habría que evaluarlo, ¿no? Claro, Depende mucho igual de la composición corporal, porque hay personas que, por ejemplo, personas que tienen un peso y se estanca ese peso y se empiezan a frustrar con sus hábitos, pero en verdad han cambiado su composición, mejoró su masa muscular, perdió tejido graso, y eso es súper importante porque la gente se queda con el peso solamente, y el peso puede ir variando entre un día y otro hasta 2,5 kilos por deposición, por líquido, por distintas cosas. Entonces, el peso como tal está muy, 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 muy obsoleto como solamente guiarse del peso. Obviamente nosotros tratamos de hacer evaluaciones un poquito más completas, en algunos casos que sean un poquito con el objetivo que ellos quieren y eso va ayudando también a que ellos no se frustren con estos temas de cambiar los hábitos porque van viendo cambios al final en la composición. Seguimos conversando sobre la nutrición y la importancia de la alimentación en las distintas etapas de la vida. Ya hablamos de la niñez, sobre la niñez, ¿cierto? La importancia de los nutrientes en la adolescencia, que es tan difícil que un adolescente combine esto de alimentarse bien con los tiempos también que tiene, ¿cierto? Con lo que le gusta. Pero nos vamos a la adultez, donde hay más madurez en el sentido de saber qué estoy comiendo, de qué manera me sirve este alimento. No siempre, ¿ah? Las personas varían, depende. Les gusta mucho de repente comer ciertos alimentos y cuando nos enfermamos nos damos cuenta que tenemos que evitarlo. ¿Cómo organizar, en ese sentido, cómo organizamos un menú equilibrado y sostenible en el tiempo cuando generalmente hoy en día, con la presión, con el trabajo, con lo que hay que hacer, ¿cierto? Hay poco tiempo y la rutina se nos viene encima. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar García, soy el nutricionista de poliadulto del hospital. Y nosotros lo que tratamos de trabajar con estos tipos de pacientes o con las personas en general para que tengan más tiempo de planificación es no ir al día a día, sino que quizás planificar durante la semana. Entonces nosotros al tener claridad de qué voy a comer durante todos los días, puedo quizás tener más tiempo para poder hacer estas preparaciones o también lo que hacemos es que se ocupa, por ejemplo, el sábado o el domingo y cocinamos para toda la semana. Por ejemplo, las proteínas de toda la semana las dejamos como en base, las verduras también las dejamos en tupper así como cerrados para que se mantengan, igual que los acompañamientos. Entonces eso nos facilita muchísimo el tema del tiempo. Es un poquito más fácil, pero igual va dependiendo mucho de la persona, porque hay personas, por ejemplo, aquí en esta zona de Arica hay mucha gente que se va a la minera, entonces depende mucho de qué le da la minera. Después cuando vienen tratan de darse ciertos gustos, porque en la minera no se pueden dar esos gustos, se salen un poco de la alimentación, entonces va llegando a esos acuerdos de los horarios, de tratar de flexibilizar un poco, que no sea tan estructurado de que sí o sí tengo que desayunar a las 8 de la mañana, sino más bien que nuestro horario sea un poquito más flexible Me y llama, podamos. sí, disculpa, me llama la atención, tú dices organizar, quizás organizarse el fin de semana para cocinar, dejar cocinado en la semana, Exactamente. Que ¿ya? se prepara, por ejemplo, no sé, el domingo yo ya sé lo que voy a comer toda la semana y voy a hacer las bases de esa preparación. ¿Y lo puedo dejar congelado Y lo o no puedo dejar necesito? congelado, sí. Interesante eso. Entonces, eso igual después yo descongelo, que es la base de la preparación, y ya lo puedo aderezar como yo vaya viendo durante el día. Y eso es mucho más fácil, me ahorra mucho tiempo. Y el fin de semana un gustito, Siempre algo se que nos, puede, siempre en ¿cierto? Que nos dé equilibrio. felicidad, una Sí, pizza, un totalmente. churrasco, algo Sí, que sí, no uno no tiene que ser así tan como rígido. perfecto en la alimentación, se puede dar ciertos gustos. Oye, ¿y qué ajustes en la alimentación ayudan a prevenir enfermedades crónicas no transmitibles o no transmisibles, como la hipertensión o diabetes tipo 2? A partir ya hablamos de los 30 a 40 años. Sí, yo creo que el pilar fundamental es las porciones y las frecuencias alimentarias de algunas cosas. Obviamente, si yo consumo, por ejemplo, todos los días una gran cantidad de azúcares o hidratos de carbono, esto me va a afectar en el tiempo. El tema es que si yo los como en porción y de cierta manera algunos días, cumpleaños, Navidad, alguna actividad familiar me doy un gusto, no voy a tener este hábito continuo de que mi glicemia, por ejemplo, se eleve o que empiece a subir demasiado de peso porque estoy ingiriendo demasiadas calorías. Yo creo que va mucho en la porción y en la frecuencia. Obviamente, si yo me voy a comer un alimento ultraprocesado que estábamos hablando hace un ratito y lo como, no sé, una vez cada 15 días, tampoco es que me vaya a hacer un efecto totalmente negativo.
Nosotros tratamos de evitarlo o la frecuencia cambiar, pero no necesariamente que no lo coma nunca. O sea, si una persona se come, no sé, un completo en una actividad familiar y no lo come quizás en un mes más, ese completo no es que vaya a hacer un daño Y completamente. acá que somos muy buenos para el pan, ¿sí o no? Porque Bastante. las panaderías Sí, son grito incluso y plata acá en la somos... ciudad. El pan también está disfrazado de azúcar. O sea, en el Lo que fondo se come pasa, mucho pan, ¿o no? lo que ¿Cuánto pasa, es la ingesta normal o que debería ser? más que esté disfrazado de azúcar, es que es un hidrato de carbono complejo, o sea, un azúcar lento. Siempre va a ser un azúcar lento. Obviamente hay algunos azúcares de mejor calidad. Por ejemplo, algo que esté más alto en fibra, como un pan integral, o por ejemplo un pan de masa madre también es de mucho mejor calidad que uno de harina blanca solamente, por la fermentación, como se encapsula un poquito los temas de los azúcares. Entonces, hay mejores opciones, pero mucha gente, por ejemplo, le gusta el pan, la marraqueta, aquí en Arica, o el pan batido, ¿La ¿cierto? marraqueta no es una buena opción? Es ¿O para sí? mí como la tercera mejor opción, Ya. ¿ya? Pan integral, pan de masa madre como primera y segunda opción, y luego el marraqueta porque tiene menos contenido de grasa que, por ejemplo, la yuya, que al final O termina las siendo como dobladitas, que esas que son. las dobladitas, que la Ya. gente le agrega queso también, entonces sí es mucho mejor Entonces es opción. importante optar por el integral, el masa madre y el Sí, como marraqueta batido. opciones. Igual nosotros trabajamos en el hospital y vemos distintos tipos de realidades. No todos van a tener, por ejemplo, en el almacén de la esquina o en el almacén de Ah, la claro. población esa cierta opción. Y por eso también vemos esa opción de la marraqueta. O por ejemplo, se da mucho ahora que está el chabata, que está muy de moda Ah, sí. también. Entonces, obviamente preferimos eso que sea el panayuya porque se va a conseguir igual un poquito más fácil, sino que ahí va la porción. Si yo me como, no sé, la marraqueta completa, obviamente me va a afectar. Si yo como una porción de marraqueta, ahí voy a estar Entonces dentro de la mis clave parámetros. está en las porciones que vamos La ingiriendo. porción. Si al final el pilar fundamental es la porción y la frecuencia. Ahora nos vamos al adulto mayor, ¿cierto? A las personas mayores. ¿Qué alimentos o estrategias nutricionales son esenciales para prevenir la pérdida de masa muscular llamada sarcopenia y mantener la fuerza en esta etapa? Sí, dentro del adulto mayor nosotros vemos mucho que se pierde la masa muscular. Es casi normal dentro del proceso. ¿Ya? Tratamos de mantener lo mejor posible esto. Entonces, ¿qué se dice según las guías? Que nosotros debiésemos estar entre 1 o 1,2 gramos de proteína por kilo de peso de la persona. Entonces, si yo peso, por ejemplo, 50 kilos, por lo menos debiese tener 50 gramos de proteína. Y eso nosotros obviamente no vamos a hacer de que vayan contando todas las proteínas, pero vamos a, por ejemplo, ahora que están estos productos que son altos en proteína, nos ayudan bastante para poder cumplir esas metas. Entonces, en vez de un lácteo bajo en proteínas, le decimos cómo hacer un lácteo alto en proteína y eso va a aumentar el requerimiento total del día. ¿Ya? Entonces tratamos de que sea así más fácil el cálculo. 2 colaciones altas en proteína, más las comidas, ya con eso estaríamos dentro de una meta bastante aceptable. Lo ideal es eso, 1 por 1, o sea, 1 gramo de kilo peso de proteína y eso va a ayudar a mantener la masa muscular. Cuando los adultos mayores sienten esta disminución del apetito o sensación de sed, o qué nutrientes o cómo garantizar que ellos puedan nutrirse bien. Sí, También eso tienen temas con la masticación, ¿no? en algunos casos sí. En algunos casos igual hay pérdida de deseo de comer. Pasa harto también en el adulto mayor. Tratamos de ir jugando un poquito con las consistencias y con la frecuencia de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que mi paciente o mi familia ya no está consumiendo la misma cantidad de comida, tengo que tratar de quizás primero bajar el volumen del plato para que visualmente ya sea no una batalla titánica para él ir a consumir ese alimento. Lo segundo es ir bajando la consistencia. Si yo consumo antes consumía todo en una consistencia común, pasarla quizás a un poquito más blando, como un charquicán, como un budín de verduras, como un pastel, ¿ya? Y si seguimos bajando la consistencia, ya podemos llegar a esta consistencia en papilla, que a veces igual es más amigable para ellos. Pasa algo parecido en la niñez con el adulto mayor, Exactamente. ¿no? Sí, Tenemos que hacer unos sí, juegos es ahí como... para... Sí, y a veces es como al revés, como que nosotros buscamos en la niñez como de papilla y subiendo la consistencia y a veces en el adulto mayor vamos consistencia común, blando, vamos retrocediendo en ese sentido.
Sí. Y también el ejercicio, que es importante complementarlo con la La alimentación. actividad física está recomendada para todo grupo etario, es necesario. Incluso si yo como una gran cantidad de proteínas, mucha proteína, y no hago actividad física, mi músculo igual se va a ir deteriorando, porque el músculo necesita ejercicio para poder mantenerse y crecer. O sea, el ejercicio es importante también en cada etapa de nuestra vida. Sí, se recomienda por lo menos 150 minutos de actividad física en la semana. Entonces, eso significa más o menos de 25 minutos al día. Y muy poca gente tiene el tiempo también para hacerlo, o muy poca gente se planifica para poder hacer esa actividad física. Para ir cerrando, si tuvieran que darle un solo consejo a las familias para empezar a cuidar la alimentación, hoy mismo, ¿cierto? Sin importar la edad que tengan, ¿cuál sería el consejo? Yo creo, para mí, uno de los grandes consejos es que ojalá que sea el grupo familiar completo el que pueda trabajar en esto, porque al final el hábito de los adultos son el reflejo de los niños. Entonces, si yo quiero cambiar un hábito de un niño, yo tengo que también tener o mostrar ese buen hábito. Entonces, creo que es uno de los pilares fundamentales poder ser el reflejo ahí. Si es que buscamos el cambio, por ejemplo, en el niño, también va a ayudar en el padre. Sí, y para complementar también eso, claro, que sea como en conjunto la familia para poder realizar los cambios y a veces cambiando más hábitos, mejorando el sueño, evitando la ingesta que también ocurre en algunos casos, no sé, el tabaco, el alcohol, en casa que no sean ejemplos de para que el niño crea o lo normalice. Entonces yo creo que haciendo esos pequeños cambios se puede lograr mucho. Ya, y lo que comentó Oscar también de la organización de las comidas es fundamental. Es fundamental y creo que una de las primeras cosas que la gente hace o las familias hace cuando quiere empezar a hacer cambios de hábitos, porque ya tenemos un cambio en la alimentación, ya un día decidimos ya. Vamos a hacer esto, vamos a organizar esto para evitar comprar comida afuera, para evitar estar picando constantemente. Y se logra nos ahorramos hasta lucas, por decirlo así, ya porque es una organización completa. Sí. Además es una inversión al futuro, porque Claro. al final, mientras yo más me cuido, igual tengo menos probabilidades de algunas Y enfermedades una como mejor lesiones. calidad de vida. Exacto. Exacto. Rosemary y Oscar, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nosotros nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, Muchas Chao, gracias. chao, muchas Chao. gracias. que estén bien.